Buenas noches, Gerson, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Sí, sí, lo escucho. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, entonces voy a iniciar a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, que puedes ver la presentación? ¿Estás viendo mi pantalla? Está cargando. Ahora sí. Listo, Gerson, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro CIPAS programado para el día de hoy. De nuestro curso de geopolítica, gobernanza, análisis de los problemas sociales globales para este periodo 803 del 2023. Hoy, 5 de julio del 2023. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, entonces, pues es un saludo de bienvenida a todos ustedes. Luego vamos a abordar un poquito el concepto de gobernanza, el tema de gobernanza en América Latina y Colombia, que está muy asociado a uno de los puntos de nuestra guía, y vamos a revisar la guía 3, que es la guía en curso que tenemos en este momento en nuestro periodo 803 del 2023. Entonces, pues inicialmente darle la bienvenida a todos ustedes. Ya vamos en nuestro momento intermedio del curso, donde pues hemos visto varias intervenciones interesantes frente a esta reflexión que se debe dar frente a los temas de geopolítica y que van a ser muy importantes en la línea de administración pública, pues que todos ustedes están tomando. De mi parte, pues presentarme acá por este entorno. Mi nombre es Natalie Callejas, soy contadora pública con experiencia de trabajo en el sector público, no solamente en el área financiera, sino también en el área de planeación. Entonces, pues muy contenta de compartir con ustedes en este espacio. Eh, es importante pues que junto a este CIPAS pues revisemos algunos temas importantes también de nuestra guía, de los criterios de evaluación que se deben llegar a tener en cuenta para pues que ustedes estén muy conscientes de la asignación de la nota, que esa asignación pues también se hace de acuerdo a la rúbrica de evaluación que todos ustedes encuentran en la guía de aprendizaje. Entonces, sin más preámbulo, pues continuemos, decirles que este curso de geopolítica, gobernanza y análisis de los problemas sociales globales lo que busca es fortalecer en todos ustedes pues la comprensión de esos conceptos básicos que tenemos que tener frente a estos temas y el papel que tienen estos en Colombia, en nuestro país, y a su desarrollo frente a otros fenómenos que se dan a nivel mundial, para que pues todos ustedes como futuros contadores públicos se ubiquen en un escenario pues geopolítico mundial y que puedan identificar pues esas problemáticas que se dan a nivel organizacional desde el sector público, su interacción con el sector privado, con las comunidades y con las diferentes dimensiones del desarrollo que proponen nuevas perspectivas para nuestro país y que se deben articular también con ejercicios de cooperación internacional para lograr hablar un día de desarrollo sostenible y que va pues a repercutir en todas las decisiones que desde lo público influyen también en las entidades privadas. Este curso de geopolítica pues está diseñado mediante 3 unidades, una unidad 1 en la que pues ya como lo vimos en nuestra web conferencia que impartió el doctor Álvaro, nuestro director de curso, abordamos el tema de conceptos generales de la historia y la configuración del sistema mundial, la geopolítica regional y local y abordamos las lecturas propuestas efectivamente en nuestro entorno de aprendizaje en la unidad 1, asociadas a ese artículo de las 3 piezas mayores del tablero geopolítico, donde pudimos revisar o tener la oportunidad de revisar pues los casos particulares de Estados Unidos, de Rusia y China, frente a ese desarrollo político que se ha dado y su relación con la ubicación geográfica que han tenido estos países y también pues cómo esa geopolítica se desarrolla en una era de globalización en la cual nos encontramos.
Para el caso particular de este CIPAS y la unidad 2, fase 3, que es la que estamos desarrollando actualmente, pues ya nos ocupa revisar el tema de gobernanza y gestión pública y acá vamos a empezar a conectar esos conceptos generales de gobernanza, ese desarrollo teórico que se ha dado del término de gobernanza con la gestión pública que se da en nuestro país, en nuestro continente, y cuáles son esas tendencias que se deben dar desde lo público para poder llegar a hablar de una transformación. Para finalmente, pues luego en nuestro momento de cierre del momento intermedio y del momento final, pues poder llegar a tener la capacidad de hacer un análisis de esos problemas sociales, las perspectivas que tenemos frente al desarrollo organizacional de la gestión pública y la complejidad de los problemas sociales. Entonces, bueno, estas son nuestras 3 unidades propuestas para el curso y recordárselas en este CIPAS en el que pues nos encontramos. Los temas a abordar en el CIPAS de hoy, pues los conceptos generales y los desarrollos teóricos, la nueva gestión pública y su definición y los desarrollos de la nueva gestión pública, tendencias de innovación y gestión pública. Y vamos a revisar pues nuestra guía de actividades fase 3. Entonces, pues vamos a iniciar con el término de gobernanza. Acá es muy importante que nosotros, discúlpeme en un momento. Ya, qué pena con todos ustedes acá. Tuve un pequeño inconveniente, pero continuamos. Entonces, hablábamos de ese término de gobernanza que nos pide la guía definir y que pues se asocia a un concepto en el que hablamos de un conjunto de procesos que se dan al interior de las entidades que pertenecen al sector público, unas normas particulares que se van a enfocar en las entidades públicas, que van a tener un mayor rigor hacia el sector público, dadas las condiciones de financiación de estas entidades. Y es que recordemos que todas las entidades que se mueven en el sector público se mueven con recursos que vienen del recaudo de todos nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, en los diferentes países y que deben tener un propósito que ya vamos a empezar a abordar, que nos van a conectar como con ese tema de lo público y por qué pues su relevancia. Entonces, tanto en lo contable como en lo fiscal, como en lo jurídico, como en el ordenamiento, nosotros vamos a tener una serie de normas que son particulares para el sector público. Existen unas instituciones que también cumplen unos roles dependiendo pues las ramas del poder público, sus niveles de autoridad, su propósito de creación y que van a estar articuladas para poder llegar a materializar este concepto de gobernanza y unas acciones muy puntuales que se deben desarrollar desde todas estas entidades para poder llegar a hablar de un gobierno y pues que regulan y dirigen la toma de decisiones y el ejercicio de poder en una sociedad o en una comunidad. Entonces, esa gobernanza ha venido teniendo una evolución en su concepto y hoy hablamos de que se debe dar una gobernanza efectiva, pues la cual está muy unida a esas dimensiones de desarrollo que deben tener los diferentes territorios y que van a involucrar tanto el desarrollo o las dinámicas desde el tema medioambiental, sociocultural, económico, institucional, sí, que tienen los territorios para poder llegar a alcanzar pues unas metas de bienestar y de calidad que se esperan para sus ciudadanos. Asimismo, pues generar una estabilidad política y garantizar sistemas de justicia social, ¿es cierto? Nosotros hoy vemos la importancia de vivir en entornos seguros y para que se den esas condiciones de seguridad, pues nosotros debemos de tener, por un lado, garantías para que el sistema de alguna manera regule esas interacciones sociales donde siempre prime lo general sobre lo particular, pero además
hayan sistemas sólidos de justicia que garanticen pues la aplicación de medidas que no beneficien comportamientos inadecuados o comportamientos que atenten contra los mismos derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces, estos sistemas de justicia lo que hacen es una protección hacia ese deber máximo que tiene el Estado, que es la protección de los derechos humanos. Entonces, ese término de gobernanza también se va a referir a toda esa toma de decisiones y al desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas que van en constante crecimiento frente a procesos de investigación, de innovación en el sector público que permiten articular pues todos los desarrollos que se dan desde los diferentes actores, involucrando a todos los científicos, académicos, a los mismos procesos que se dan dentro de las entidades de gobierno, a los procesos que se dan desde lo industrial, desde lo empresarial e incluso los procesos de organización civil, porque es que los ciudadanos también generan una cantidad de información, una cantidad de procesos que van a colaborar en la toma de decisiones para la buena gestión pública. Entonces, va a ser crucial en el término de gobernanza entender cómo la articulación de todos estos actores y el avance que se desde lo científico y lo tecnológico de una manera ética y responsable es lo que ha permitido que unas naciones de pronto hoy se perciban con un desarrollo superior a otras naciones porque han logrado una articulación, porque han logrado superar una serie de problemas sociales que de pronto otras naciones enfrentan de una manera más fuerte y que hace que no se cumplan pues esos propósitos del Estado. La gobernanza entonces abarca pues toda esa gestión eficiente que se dan de los recursos, la forma en cómo se garantiza la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología de manera adecuada, la regulación normativa y la evaluación del impacto que se dan de los diferentes fenómenos del Estado y asimismo pues de la capacidad que tiene para generar un avance científico que propenda por el bienestar de sus ciudadanos y que pues minimicen los efectos negativos que se puedan dar al interior de un territorio. Entonces, hoy vemos que en la administración pública contemporánea se presentan dos tendencias muy marcadas, que la unidad 2 que ustedes están explorando y que la guía les invita a revisar, por un lado, la naturaleza pública de la administración pública y que va a ser una tendencia que va a enfatizar principalmente en ese carácter de lo público de la administración, que es para nosotros los contadores un punto de partida de por qué hemos venido en un enfoque desde lo privado. Nosotros en su mayoría nos desempeñamos en empresas privadas, bien sea pymes, bien sea grandes, pero del sector privado con capitales privados, pero otra cosa va a ser pertenecer laboralmente a empresas del sector público, pues los fines son distintos. Partimos de que en una empresa privada nosotros hablamos de una utilidad, ¿cierto? Mientras que en una empresa pública nosotros vamos a hablar de unos excedentes. En un ente territorial hablamos de unos excedentes debido a que en lo privado nosotros tenemos unos accionistas, unos dueños, ¿cierto? Que invierten un capital, se desprenden de un capital para que a través de una actividad económica se generen rendimientos de ese capital. Mientras en lo público nosotros lo que tenemos es un recaudo de ingresos que debe invertirse en generar obras, en suplir gastos que propendan por el bienestar y la calidad de los ciudadanos. Ahí no hablamos de que se generen rendimientos, que en el ejercicio económico van a suceder y que nosotros pues cuando exploremos otras asignaturas ya muy particulares de contabilidad pública nos vamos a dar cuenta, no quiere decir que sea el fin. El fin de las entidades del que componen el sistema público es que efectivamente exista un muy buen manejo de los recursos que propenda efectivamente por calidad y bienestar de los ciudadanos. Entonces, de esta manera se presentan dos tendencias muy marcadas, que la invitación es a que ustedes lo profundicen en las lecturas que tienen como guía en la unidad 2.
Y pues esas tendencias son la naturaleza pública de la administración pública y la recuperación, reactivación y reconstrucción de la capacidad administrativa. Esta segunda pues va a diferir de la primera porque ya no nos habla tanto de enfatizarnos en el carácter público que debe tener la administración de todas las entidades públicas o las entidades de gobierno, sino que esta habla de una tendencia que existe a fortalecer esa capacidad que tiene el sector público para renovarse y para generar nuevo conocimiento. Entonces, mientras la primera tendencia nos está hablando de la importancia de entender al Estado como ese actor central en la toma de decisiones y en la garantía de la prestación de servicios, en donde pues todas las funciones, todo lo relacionado al funcionamiento del Estado debe propender por el bienestar social y por el interés público y le asigna al Estado esa responsabilidad directa para poder suplir todas esas necesidades básicas del ciudadano sin que se llegue a hablar de delegárselo al sector privado. Nuestra segunda tendencia ya nos habla o argumenta que debe el Estado hoy verse en un entorno lleno de desafíos que están relacionados con una cantidad de problemas sociales que se desarrollan asociados un poco a la burocracia, a la falta de eficiencia, a la corrupción y a la falta de recursos humanos y técnicos adecuados de las mismas entidades públicas que permitan una muy buena gestión de los recursos que ellas tienen asignadas. Por tanto, esta segunda tendencia ya propone es invertir en formación, en capacitación de esos funcionarios públicos que son los que tienen a cargo esos procesos administrativos, tanto en los territorios como en las entidades públicas, para fortalecer precisamente esos sistemas de control y promover transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos, que van a ser dos procesos muy importantes porque cuando la ciudadanía se vincula desde el control social al tema público, pues también favorecen la buena gestión de los recursos. A veces nosotros vemos que desde lo público decimos, no es que hagan lo que hagan en la alcaldía, pues yo sigo trabajando y voy igual. Y eso es algo que debemos de empezar a transformar nosotros como ciudadanos y por supuesto como contadores públicos, porque es que resulta que si allá en la alcaldía toman malas decisiones, si allá en la gobernación toman malas decisiones y no se ve, digamos, procesos transparentes frente al manejo de los recursos, resulta que cuando nosotros vamos a trabajar nos desplazamos desde nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo, pasamos por por unas calles que hacen parte de una infraestructura vial que los entes públicos, los entes territoriales deben garantizar. Entonces, esos huecos van a afectar mi carro, van a hacer que de pronto el taxi no vaya por esa zona y yo tenga que tomar otras rutas, se incrementen mis costos. Entonces, cuando nosotros nos entendemos como actores sociales en un territorio, vamos a darnos cuenta que todas las decisiones que se toman en las entidades territoriales de manera directa e indirecta van a repercutir en el bienestar de nosotros como ciudadanos. Y cuando comprendemos eso e intervenimos, pues podemos generar procesos de control. Entonces, estas dos tendencias, por un lado, la una nos habla de esa perspectiva que está orientada a garantizar un acceso equitativo y una calidad de servicios esenciales a los que como ciudadanos en Colombia tenemos derecho, como es la educación, la salud, la infraestructura, que permiten pues que la administración pueda cumplir con ese propósito o interés general de satisfacer esas necesidades básicas que tienen los ciudadanos. Por otra parte, la segunda tendencia ya nos habla de una administración pública que involucra términos de eficiencia y eficacia. Y esto nos habla de que el Estado, que las entidades del Estado sean capaces de responder de manera adecuada pues, a las demandas de la sociedad. Y esto involucra muchísimo más que suplir las necesidades básicas insatisfechas. Nos habla de poder hacer ejercicios de política pública que visualicen, que sean futuristas, que tengan perspectiva para poder en el tiempo transformar los territorios en los cuales pues nosotros vivimos. Entonces,
Frente a las tendencias de la administración pública que nos propone esta unidad empezar a revisar para poder dar respuesta al desarrollo de la guía, nosotros vemos que mientras la naturaleza pública de la administración pública como tendencia se centra en mantener y fortalecer el papel del Estado en la toma de decisiones y la prestación de servicios públicos, nuestra segunda tendencia, que es la recuperación de la capacidad administrativa, nos habla ya es de fortalecer esa efectividad, esa eficiencia de la administración pública a partir de procesos de capacitación y formación de los servidores públicos, modernización y mejora de los mismos procesos al interior de las entidades territoriales. Entonces, si bien ambas tendencias buscan mejorar la gobernanza, lo hacen desde enfoques diferentes. Las dos se centran en el ciudadano, pero nos dan pues lineamientos, digamos, o énfasis distintos. Entonces, esta de la naturaleza del ciudadano nos habla de una orientación particular a ese ciudadano de ese territorio. Entonces, este enfoque nos habla de un énfasis de la prestación de servicios centrado en la necesidad, en la expectativa de los ciudadanos. Entonces, acá el ciudadano tiene una mayor participación en la toma de decisiones, tiene mayor incidencia en procesos de transparencia y rendición de cuentas, y la idea es que todos estos ciudadanos pues puedan satisfacer sus demandas a través pues de una administración eficiente y receptiva, mientras que el otro enfoque ya tienes un enfoque hacia la gestión de resultados. Entonces nosotros acá logros de resultados concretos que administración tras administración deben llegar a guardar una coherencia para que realmente en el territorio haya una transformación de lo público. Entonces acá hablamos de un desempeño de la institución y por eso es que en nuestro país se han venido implementando medidas, que es lo que la unidad propone empezar a revisar, donde se le empieza a medir a las entidades territoriales cómo se da el desempeño frente a un sinfín de variables que van midiendo pues efectivamente esa transformación de calidad que le proporcionan a sus ciudadanos. Entonces, este enfoque de gestión de resultados lo que nos habla es de establecer unos objetivos claros, de definir unos indicadores de desempeño que van a ser medidos, que van a ser sometidos a un seguimiento y a una implementación de sistemas de evaluación que permitan establecer cómo la administración pública en cabeza de ese alcalde, en cabeza de ese gobernador y de su gabinete de secretarios, en los diferentes sectores, en infraestructura, en educación, en cultura, en turismo, establecen unas metas y cómo las van midiendo para ver están haciendo cumplimiento de las mismas, qué resultados están obteniendo y al finalizar una administración luego de un periodo de gobierno de 4 años, cuáles son los resultados transformacionales de ese territorio. Entonces, un municipio, por ejemplo, mi caso, Tunja, que un alcalde ingresa y recibe una situación, por ejemplo, en materia educativa, ¿cómo 4 años después ese alcalde va a entregar ese municipio? Entonces, si teníamos estos índices de calidad educativa, de falta de cobertura, 4 años después, ¿qué logró? Entonces hablamos de los resultados de impacto, que es ese nuevo enfoque que está teniendo pues la administración pública hoy y que a través de las diferentes instituciones de orden nacional empiezan a incorporar medidas, indicadores, componentes de medición de desempeño que van a permitir pues evaluar qué tanto se están cumpliendo esos propósitos de resultado de la administración y que pues provienen de una evolución de ese término precisamente de gobernanza. ¿Qué tan capaz es ese ente territorial, qué tan capaz es esa entidad pública de generar resultados de eficiencia con los recursos que tiene, con las capacidades que tiene? Entonces acá hablamos nuevamente de que por un lado está el enfoque orientado al ciudadano, por otro el enfoque de la gestión de resultados, los cuales pues no son excluyentes, no es porque nos vayamos por la orientación del ciudadano, pues no podamos tener entidades con gestión de resultados, sino más bien son complementarios, porque si nosotros nos damos cuenta, pues lo que buscan en últimas es alcanzar condiciones de bienestar y de calidad, a partir de que de todo el servicio del gasto social que se dan en las entidades públicas y que los ciudadanos
mayor confianza frente a la gestión de esos, administrar ese territorio durante 4 años. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que los ejercicios de participación los vemos precisamente este año, que tenemos elecciones a nivel territorial, tanto de alcaldías como de gobernaciones y junto a ellos de consejos y asambleas. Entonces nosotros vemos una participación electoral, pero nos desvinculamos como ciudadanos durante los 4 años de administración. Entonces, acá va a ser muy importante que nosotros entendamos que para que la administración pública se lleve a cabo de manera adecuada, no solamente es suficiente con el ejercicio de votar, que es muy importante porque pues cuando nosotros votamos es cuando elegimos a nuestro representante legal de esta gran empresa que se llama, en el caso de nuestro presidente, Colombia, en el caso de nuestro gobernador, nuestro departamento, de nuestro alcalde, pues ese representante legal que va a administrar 4 años nuestra alcaldía, ¿cierto? Y que va a generar ciertas condiciones para que el municipio crezca o se mantenga como está, o que incluso empeoren los índices que recibe. Entonces, el ejercicio de elección de estos representantes, pues es un primer momento, pero el enfoque de administración pública contemporánea nos está llamando a que como ciudadanos debemos ejercer un papel mucho más protagónico, participando y acompañando pues esos procesos de administración pública durante el desarrollo de las administraciones de esos nuevos gerentes territoriales. También, pues, nuestra guía nos propone identificar una diferencia entre los tipos de gobernanza y por un lado, pues, arranca de lo privado a lo público, hablándonos de la gobernanza corporativa como un tipo de gobernanza donde hay líneas muy puntuales que debemos empezar a diferenciar. Entonces, desde la gobernanza corporativa, nosotros hablamos de un enfoque en la dirección y control de organizaciones privadas que nos habla de una estructura para la toma de decisiones y de una responsabilidad empresarial que busca que maximizar el valor para nuestros accionistas, asegurando transparencia y rendición de cuentas. Entonces, aunque ese enfoque de la gobernanza corporativa inicia en el sector privado, hoy desde lo público pues se toman muchos elementos de lo corporativo y entonces ya empezamos a ver esos entes territoriales, ya empezamos a ver esas entidades públicas con ojos desde lo corporativo, donde también va a ser necesaria una estructura, unos procesos muy bien definidos y aparecen modelos como los modelos integrados de planeación y gestión, que lo que van a hacer es aplicar condiciones del sistema de calidad para garantizar que al interior de los entes públicos, pues realmente la comunicación, la articulación, desde el insumo, desde la entrada hasta la salida, pues cumpla con ese propósito de velar porque todos los procesos, porque los recursos se ejecuten de la mejor manera y se minimicen esos riesgos que puedan llegar a existir, que atenten contra esa buena gestión de los recursos públicos. Entonces, ahí entra nuestro segundo tipo de gobernanza, la gobernanza pública, que ya nos habla efectivamente de esa capacidad de gestión y dirección que tienen en los asuntos públicos y los servicios gubernamentales, pues todos estos funcionarios que tienen a cargo la administración y la toma de decisiones frente a cómo van a llevar adelante sus administraciones públicas y cómo van a administrar los recursos que se les entregan, cada vigencia. Entonces, este tipo de gobernanza implica entender que la mirada desde lo público es una mirada colectiva de regulación donde hay una intervención política. ¿Y por qué? Recordemos que acá en lo privado nosotros tenemos nuestro representante legal, ¿cierto? Él le responde a una junta directiva de accionistas. En lo público nosotros tenemos nuestro representante legal, que es el alcalde, y le responde a un consejo municipal que dependiendo del municipio, la categoría, van a ser un número de concejales que tienen que ejercer control. Ellos tienen un tema de control político que hace referencia a que esas decisiones que el alcalde quiere tomar, el desarrollo de un proyecto u otro, el por qué le apuestan a la salud o a la infraestructura o a la educación en cierto territorio, mientras en el otro le apuestan a la innovación, a los centros de emprendimiento. Esas decisiones que toma el alcalde deben ser coavaladas políticamente por ese consejo, porque ese consejo termina siendo
de esa junta de accionistas que es elegida por el pueblo, elegida por los ciudadanos, para que efectivamente tengan una mirada complementaria, pues nosotros no entremos en modelos autocráticos donde solo el alcalde tenga la última palabra, sino que pues de verdad la ciudadanía representada en sus concejales o a nivel departamental en sus asambleístas puedan también incidir frente a esas decisiones que propone la rama ejecutiva representada en alcaldes y gobernadores, y que pues siempre debe velar por el interés general y bienestar de la sociedad. Otro tipo de gobernanza es la gobernanza global, y esta pues ya nos habla es de esa coordinación y colaboración que debe existir a nivel local en comunicación con los actores internacionales, con los organismos internacionales. Definitivamente países como los de nosotros requieren de las alianzas internacionales para el desarrollo de diferentes proyectos, para la transferencia de tecnología, para la aplicación de prácticas de países que de pronto han tenido experiencias en lo político, en lo económico, en lo social, que podemos nosotros trasladar y a partir de esa transferencia de conocimiento, pues lograr llegar a abordar mejor las problemáticas que se presentan en nuestro territorio. Además, nosotros participamos de diferentes estamentos donde Colombia tiene un papel protagónico, donde Colombia ha firmado acuerdos para poder enfrentar ciertas problemáticas que ya son de resorte mundial. Un ejemplo de ello es el cambio climático, es las barreras del comercio internacional. Unos países demandan ciertos productos que tienen otros, entonces ese cambio internacional, esa garantía de derechos humanos que como naciones pues se convierten en acuerdos globales, van a estar sujetos a una serie de normas, de condiciones, a temas de soberanía territorial que pues van a ser tratados y que hacen parte de ese concepto de gobernanza global que ustedes también deben explorar y profundizar dentro de los tipos de gobernanza que propone la guía, pero que en últimas pues busca establecer esas normas y regulaciones comunes a nivel mundial que van a dar ese derrotero de cómo se debe llevar la administración pública en un territorio. Otro tipo de gobernanza es la gobernanza digital, la cual pues se refiere a toda esa regulación y gestión en materia tecnológica y de información y comunicación que debemos tener en cuenta nosotros actualmente cuando ya pues esta revolución digital y el tema tecnológico ha sobrepasado fronteras. Hablar de hace 20 años, donde apenas llegaban los computadores, donde el internet, el acceso a internet era diferente, pero hoy entender que pues esas barreras a partir de lo tecnológico se han superado y que incluso con emergencias como las que vivimos en el 2020, como la emergencia sanitaria, hicieron que incluso en muchos territorios hubiera un avance muy fuerte en materia tecnológica para poder pues digamos, hacerle frente a esta emergencia, hace que aparezcan nuevas necesidades desde lo público, como la protección de datos, la ciberseguridad, la accesibilidad digital, y que eso sea de resorte de las entidades territoriales, de las entidades públicas, para efectivamente garantizar temas de uso responsable y ético de la tecnología, para aprovecharlo, pero también que involucra que todo ese aspecto tecnológico permee los sectores del gasto social. Entonces, cómo lo digital ingresa al sistema educativo y realmente el Estado es capaz de proporcionar una infraestructura, una cobertura en conectividad, por ejemplo, en nuestro país, en sectores rurales, en sectores relegados, incluso de otros servicios públicos. ¿Cómo voy a hablar de cobertura en materia digital, en materia de internet, pero también pues esa seguridad que se debe dar y otros fenómenos que se empiezan a desarrollar sociales con tanta apertura tecnológica y con el acceso tan fácil a cierto tipo de información, páginas? Entonces, esa regulación, ese crecimiento tecnológico hace que también exista o que haya una necesidad en materia de regulación normativa, de controles de seguridad que van también alimentando ese concepto de gobernanza, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la descripción o en la exploración de temas que van a empezar a desarrollar con esta guía.
Finalmente, pues tenemos otro tipo de gobernanza, que es la local, y se refiere pues a todos esos asuntos de resorte local, de nivel comunitario, de nivel municipal, que involucran las mismas características propias de la participación ciudadana de ese territorio y la toma de decisiones a nivel municipal. Entonces, acá hablamos de que cada territorio, cada municipio se reconoce con unas características, con unas necesidades, y hablamos cómo a nivel local esos gobernantes son y esa comunidad es capaz de gobernar su territorio, de aprovechar todas esas ventajas y esas diferencias para poder generar desarrollo. Bajo los principios de descentralización que existen desde nuestra constitución política y de autonomía que tienen las entidades a nivel territorial para gestionar esa respuesta a las necesidades muy específicas que tienen los ciudadanos en las comunidades locales. Entonces acá hablamos que no es lo mismo la necesidad que de pronto existe en, no sé, en Cartagena, frente a la necesidad que existe, por ejemplo, en Medellín, frente a las necesidades que existen en Bogotá o las necesidades que existen en Tunja. ¿Por qué? Porque pues territorialmente tenemos ciudades que, aunque todas son capitales, se manejan con economías diferentes, con problemáticas diferentes. Entonces, si bien algunas son más industriales, otras más turísticas, unas más grandes, unas más pequeñas, cada una va a tener fenómenos que tiene que atender de manera particular, y a eso hace referencia esa capacidad de gobernanza local que se entrega además constitucionalmente cuando se da la descentralización del poder central a los territorios a partir de ese poder que se le da a los alcaldes para poder reasignar sus recursos que generan a partir de recaudos como el impuesto predial, por ejemplo, que les van a dar cierto tipo de ingresos para poder orientar ciertas actuaciones que tienen que hacer a nivel territorial. Entonces, muy importante que en los tipos de gobernanzas, chicos, exploremos esa gobernanza corporativa, esa gobernanza pública, esa gobernanza global, digital y local. Y ojalá, ¿por qué no?, otros tipos de gobernanza que ustedes quizás en nuevos documentos dentro de su exploración de investigación puedan llegar a identificar. Entonces, hablamos de que ese concepto de gobernanza ha tenido una evolución histórica, cronológica, y que va a estar articulada también pues a los procesos que ha vivido nuestro continente. Entonces, hablamos que de 1950 a 1970 se da pues el surgimiento de esas primeras teorías y enfoques de gobernanza en América Latina, que van a estar influenciadas por una teoría política y administrativa a nivel global, y que a nivel Colombia pues también va a estar permeado por todas esas reformas administrativas que se han dado en nuestro país para poder mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. Entonces, nosotros hemos tenido diferentes reformas que han hablado de cómo transformar los entes territoriales, cómo responder a las demandas internacionales, cómo incorporar marcos normativos en diferentes ámbitos para poder llegar a hacer de Colombia un país más competitivo, un país que pueda llegar a participar de mercados globales, un país que atienda los compromisos internacionales de agendas frente a las Naciones Unidas, frente a las problemáticas globales. Entonces, esas reformas han hecho que los entes territoriales durante estos años hayan vivido ciertos cambios que inician históricamente pues marcados por esas reformas que se han dado a nivel país. En 1980 a 1990 pues nosotros tenemos crisis económicas y políticas en varios países de América Latina que hacen que se replanteen los modelos de gobernanza y que se generen pues desarrollo en lo económico y en lo social. En el caso de Colombia, durante este periodo hablamos de que existió una descentralización y fortalecimiento de la participación ciudadana en las tomas de decisiones de gobierno a través de consejos municipales y regionales, y las asambleas, pues empieza a tener también una participación muy fuerte el ciudadano representado en esas corporaciones que pues finalmente son esa alineación o ese control que se debe dar desde lo legislativo hacia lo ejecutivo en el nivel territorial.
De 1990 al 2000, pues nosotros vemos un auge de las políticas neoliberales en América Latina que van a impulsar pues unas reformas en el sector público y que pues promueven esa articulación que debe darse entre el sector privado y la gobernanza, y yo le adicionaría la academia, y desde esa época se empieza a hablar de la triple hélice, donde se dice que lo que se hace en las universidades, que es ciencia y desarrollo tecnológico e investigación, debe permear lo industrial, que es el sector privado, la industria, la empresa, y el sector público, porque también hoy se habla de innovación social, innovación en lo público, para que esos tres sectores pues estén muy articulados y hablando constantemente, y lo que se desarrolla en uno repercuta en el otro, para realmente pues nosotros hablar de crecimientos territoriales y de fortalecimiento de nuestras instituciones. También pues se crean iniciativas a nivel regional como la Alianza del Gobierno Abierto AGA, que promueve pues la transparencia, los procesos de transparencia y rendición de cuentas, que la ciudadanía esté enterada de las metas que tienen esos gobernantes y de cómo las gestionan y cómo alcanzan los resultados. Y pues en Colombia también hablamos de cómo se hace ese mejoramiento de servicios públicos y se promueven todos estos procesos de participación ciudadana, que hoy incluso el llamado desde el Estado es que los entes territoriales no vean en ese ejercicio de rendición de cuentas como la típica audiencia que hacen alcaldes y gobernadores cuando finaliza una vigencia fiscal, sino que realmente innoven en mecanismos de participación que promuevan esa participación activa de los ciudadanos. Entonces, a partir del 2000 al 2010, nosotros vemos que a nivel de América Latina se da un mayor énfasis a esa gobernanza democrática, donde los ciudadanos toman un papel, participan dentro de esos procesos de gestión pública, y que resultan a partir de cierta insatisfacción de cómo los ciudadanos ven que los gobiernos están administrando, al menos acá en América Latina, los recursos públicos, los impuestos, y esa demanda de la sociedad civil hace que se generen movimientos sociales en defensa de esa garantía de los derechos humanos, de los derechos civiles y sociales que se tienen en los diferentes territorios, y que promuevan ejercicios de mayor control desde la ciudadanía para que la gestión pública responda a esos principios de equidad, donde pues se siguen viendo brechas sociales muy fuertes, índices de pobreza extrema muy altos, y que pues se propenda por esa equidad en diferentes ámbitos, en la equidad de género, pero también en la equidad social, frente a esas decisiones que se toman desde lo público. En Colombia, pues también durante este periodo se intensifica pues la implementación de mayores políticas de control y lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas sociales identificados en Colombia y bien importantes, que ha sido, pues, digamos, esa problemática que a veces responde a ese detenimiento del desarrollo que ha tenido nuestro país, y que también pues ha dificultado la gestión pública. Sobre el 2010 y el 2020, nosotros ya vemos que en América Latina y en Colombia se da un avance en la incorporación de tecnologías de la información y de la comunicación a todo el sector de gobernanza. Y hoy vemos cómo los alcaldes, los gobernadores, los gerentes de las empresas públicas han usado esta tecnología para efectivamente comunicarle a la ciudadanía pues todas las actuaciones que tienen en materia administrativa. Entonces eso ha facilitado que la ciudadanía hoy esté más informada de la gestión pública que se desarrolla desde las entidades tanto de gobierno como públicas, y que se fortalezcan esos mecanismos de entrega de información a la ciudadanía, para que desde la ciudadanía pues existan realmente una participación, porque es que no puede existir participación cuando yo no estoy informada. Si ustedes no han leído la guía, no han leído las unidades, pues esto se convierte en algo de réplica solamente. Yo lo que espero es que en nuestro próximo encuentro ustedes, primero, pues ojalá se puedan conectar. Se están dejando horarios en el que ustedes pues ya de pronto están fuera del horario laboral, pero pues para que haya una mayor interacción en esa participación, no nos quedemos únicamente en lo que puedan recibir desde el contenido, desde la guía, sino que podamos escucharnos, y va a ser muy valioso. Miren que nosotros
nosotros en este modelo virtual tenemos algo súper valioso y es que al conectarnos, ustedes son de diferentes regiones y en lo público vamos a ver cómo es de importante escuchar al que vive en la zona Caribe como al que vive en la zona de la Amazonía. Y aunque todos somos de Colombia, pues vamos a ver esas necesidades y esa gestión de lo público, como de pronto incluso en los territorios no se ha dado de la mejor manera. Entonces acá también hago la cuña porque espero que en el próximo encuentro pues nos podamos encontrar y también en los foros pues que se eleven participaciones con un nivel de análisis y argumentación bien importante. Nuestra guía pues también propone una revisión de ese término de gobernanza y no se puede llegar a hablar de gobernanza si no hablamos de que para hablar de gobernanza primero debemos hablar de esa crisis que se ha dado a nivel de América Latina, que ha generado momentos históricos que han llevado a que se desarrollen factores o necesidades frente al concepto y al fortalecimiento de ese concepto en las entidades de gobernanza. Entonces hemos tenido crisis de carácter político, donde pues en América Latina hemos vivido o experimentado diferentes fenómenos que hablan de regímenes autoritarios, de conflictos sociales que han llevado a que se vea la fragilidad de las instituciones públicas frente a procesos de democracia y que invitan a ese mismo Estado a fortalecer mecanismos de participación ciudadana, donde pues se eviten que los gobiernos pues se amarren al poder y de alguna manera ejerzan situaciones que pueden llegar al detrimento del desarrollo del país. También pues en a nivel América Latina nosotros hemos vivido crisis económicas muy fuertes, periodos de inflación descontrolada, estamos unidos a deudas externas desde los países de América Latina, la falta de inversión, el bajo crecimiento económico que nos han relegado frente a otros continentes y que pues han llevado a que hoy nosotros cuestionemos los modelos económicos frente a la gestión pública que se genera en nuestros territorios y lo comparamos con el desarrollo de otras naciones en continentes que han logrado pues como un desarrollo desde lo público mucho más fuerte o que se evidencie la gestión de lo público de una manera más contundente y clara. Hemos vivido procesos de desigualdad y exclusión social, falta de accesos a servicios básicos, todavía nuestros indicadores de pobreza a nivel América son bastante, de América del Sur son bastante fuertes, el tema de discriminación, la falta de oportunidades, y esto también muy unido a los grupos o a los ciclos de vida, pues han generado demasiada tensión y un incremento en la demanda social que llevan a que pues se tengan que desarrollar políticas inclusivas y equitativas, pero también tenemos una deficiencia en nuestros sistemas de política pública, donde bien dicen que en Colombia somos muy buenos para legislar, para sacar norma, pero malos como para darle la implementación efectiva. Sí, tenemos una cantidad de normas, pero pues ya la implementación es muy débil. Y eso pues también abona la crisis que se pueda llegar a dar desde el ejercicio de gobernanza en nuestro país. Fenómenos como la corrupción y la falta de transparencia, pues en problemas arraigados en nuestro país, es uno de los fenómenos, digamos que responsable de muchas de las situaciones o dificultades que se pasan a nivel de gobernanza y que pues facilitan un deterioro en la calidad de esos procesos de gestión pública que llevan también a que pues no se cumpla con el propósito de calidad y bienestar que deben proporcionar los entes territoriales a sus ciudadanos y que no se den pues procesos transparentes y éticos de la gestión de recursos a nivel público. Entonces, estos son algunas de las condiciones o elementos que han contribuido a que se desarrollen crisis en los países de América Latina, en nuestro país, y que se convierten en esos grandes desafíos para nosotros los futuros profesionales de cómo vamos a fortalecer todos esos principios que se dan desde lo público para pues avanzar en modelos de gobernanza realmente más inclusivos, más equitativos, y en donde nosotros los profesionales contables y que tenemos pues esa formación frente al manejo de recursos, tenemos un papel importante para ser como partícipes en todos estos procesos que estamos llamados a realizar.
Entonces, bueno, con esta introducción de los temas que están propuestos para nuestra guía, yo inicio con este CIPAS, nuestra unidad 2, fase 3, la gobernanza y la nueva gestión pública, invitándolos a todos ustedes a que pues revisemos esa guía con oportunidad. Esta guía abrió ahorita el lunes 3 de julio, pero recordemos que pues este periodo es muy corto y esta actividad finaliza ya la próxima semana, el domingo 16 de julio. Ustedes tienen 2 semanitas para como nivelarse en los contenidos, poder participar. Entonces, por favor, revisar muy bien la guía de aprendizaje, porque pues en algunos comentarios de pronto a veces nosotros sentimos que la nota no es la adecuada, pero recuerden que ustedes tienen una guía y esa guía tiene unos criterios, valora una participación individual, una participación colaborativa, unos temas de fondo y unos temas de forma. Entonces, de fondo hablamos de la exploración que ustedes hacen de los contenidos que propone cada una de las unidades, y de forma unos unidos a cómo nosotros bajamos o presentamos la información en los trabajos. Entonces, ustedes están llamados a utilizar esas normas APA si todavía no las manejamos. En la universidad ha dispuesto pues una circular donde están estas normas, que está compartido también en el foro de noticias, para que ustedes puedan llegar a explorar de qué hablamos cuando hablamos de tomar una citación textual, cuando nosotros estamos construyendo unas infografías, pero ese contenido proviene de otros autores, cómo es que nosotros debemos manejar una cita, una referencia. A eso hace referencia a uno de los criterios que casi que vamos a ver constantes en la guía. Entonces, mi invitación en este CIPAS es a que también revisemos eso. Esta actividad del momento intermedio de la fase 3 pues tiene una asignación de 120 puntos frente a esa apropiación de los componentes estructurales de la gobernabilidad y los sistemas políticos, y nos propone de manera individual pues desarrollar un mapa mental sobre los conceptos, la historia y los tipos de gobernanza. Acá vemos 3 elementos: concepto, historia y tipo. Y luego de forma colaborativa en los grupos, que ya en el foro pues ustedes ya para estas alturas pues ya deben tener los grupos conformados. De manera colaborativa deben desarrollar un ensayo grupal sobre América Latina y Colombia ubicado en un mapa geopolítico mundial, o sea, ubicado en una temática donde América y Colombia están en un escenario coyuntural, en un escenario que se puede hacer comparación frente a otras naciones que están ubicadas en otras posiciones, pero que también van a tener unas características importantes para revisar desde el sistema político. Y de esta manera, pues entonces la guía les dice que primero ustedes deben revisar la agenda del curso para tener muy presente esa fecha del domingo 16 para la entrega o subir sus trabajos en el entorno de evaluación, el revisar el sílabus, los contenidos de la unidad 2, que es donde se desarrollan ya a profundidad pues estos temas que les he presentado y que muy seguramente nuestro director en la webconferencia reforzará, para luego de manera colaborativa entregar un documento analítico con el cumplimiento de normas APA, con las introducciones, contenido, conclusiones y referencias que nos está diciendo la guía que se debe hacer, dejando evidencia pues del trabajo independiente en los foros de aprendizaje con los mapas mentales del concepto, de la historia y de los tiempos de gobernanza, pero también con el desarrollo de su ensayo de manera grupal, en el que ustedes deben responder a 2 interrogantes dentro del desarrollo de ese ensayo. Recordemos que estos 2 interrogantes son como las preguntas orientadoras, pero pues un ensayo tiene una estructura, entonces tiene una introducción, un cuerpo y un cierre, donde dentro de ese contenido ustedes deben dar respuesta a cuáles son esos cambios actuales que se están presentando tanto en Latinoamérica, que están transformando ese concepto clásico que ustedes vieron en las fases anteriores de geopolítica, a hoy vincular nuevos elementos como es el de la gobernanza. Y como todo este tema del posconflicto, recordemos que Colombia viene de procesos de guerra, de procesos luego de reconciliación y paz que han comprometido diferentes
situaciones, recursos y que hoy pues son derrotero para planes de gobierno, para las grandes apuestas que se tienen desde el nivel nacional hasta el nivel territorial, para la asignación de recursos en convocatorias. Entonces, cómo ese posconflicto en Colombia ha permitido que se dé pues un manejo de relaciones nacionales, regionales, internacionales, en un nuevo panorama geopolítico mundial. Entonces, invitarlos a ustedes a reflexionar de cómo todos estos procesos de paz y reconciliación, todo lo que ha pasado luego de los acuerdos de paz, todo lo que ha pasado a partir de las intervenciones a nivel internacional por el conflicto armado, por los conflictos internos que ha vivido Colombia, hoy repercuten a nivel de relaciones, cómo nos ubican en ese panorama mundial. Entonces, en hacer un ensayo muy reflexivo, bien argumentado, con buenas fuentes. Entonces, aunque el ensayo lo redacto yo, ¿cierto? Para poder redactar un buen ensayo, yo tengo que tomar documentos que son mi fuente, porque yo no puedo hablar descontextualizada o sin argumentos, y esos argumentos me los dan otros documentos, y ahí cuando yo tomo ideas de otros documentos es donde aparece el tema de la citación y referenciación en normas APA. Entonces, recuerden que el grupo debe presentar un trabajo con una portada, con una introducción, con unos objetivos, con la parte del contenido individual, que es ese mapa mental, y los pantallazos de la realimentación en el foro a sus compañeros de los mapas que han realizado. La invitación también es a que sean, pues, retroalimentaciones ya de un buen nivel. Recordemos que todos ustedes pues ya van a ser próximamente contadores, pero además muchos de ustedes ya trabajan, dirigen grupos. Entonces, que ese mismo sello profesional lo dejemos plasmado en nuestras actividades académicas, chicos. Y ya del contenido global, pues el desarrollo del documento de manera analítica, respondiendo las dos preguntas orientadoras, con unas conclusiones, con unas referencias, que recordemos que debe estar en su mayoría redactado por los mismos estudiantes, que se deben tomar ideas para poder argumentar o soportar lo que nosotros estamos defendiendo, pero que de ninguna manera puede superar, cuando ustedes hagan el cargue en el entorno de evaluación, el 35% de similitud en ese entorno de evaluación. Entonces, cuando los líderes de grupo suban el trabajo en el entorno de evaluación, deben verificar que el índice de coincidencia no sea superior al 35%. Si lo está superando, la invitación es a que bajen ese trabajo, revisen dónde les está generando ese índice de plagio, modifiquen lo que puedan llegar a modificar y vuelvan y carguen el trabajo, para que no vayan a ver afectada su nota por el incumplimiento de esta condición que nos da la guía, y que pues ustedes deben tener muy en cuenta. Entonces, en este momento, no sé, Gerson, si tienes alguna duda, inquietud que yo pueda solucionar. Bueno, entonces voy a dejarte el link para la asistencia de nuestros CIPAS, y la grabación de este encuentro lo voy a dejar en nuestros foros del momento de aprendizaje. Chicos, quedo muy atenta por ahora por este espacio, por Skype, mientras logramos solucionar el inconveniente que presento en Teams, pero igual voy a estar muy atenta provisionalmente por Skype para cualquier duda e inquietud, y también pues estaré haciendo la realimentación en los foros de aprendizaje. La invitación es a que no esperemos a la última semana, sino que ya empecemos a participar, para que pues todos ustedes tengan primero pues una mejor oportunidad para hacer un trabajo que, más que sea para entregárselo al tutor o al director, pues realmente a ustedes los ubique en un entorno bien importante de análisis, donde se generen pues buenas capacidades de cara a su título, a ejercer su profesión. También un tema importantísimo para nosotros como profesionales, igual de cualquier área, como ciudadanos. Entonces la invitación es a que lo revisen, y pues cualquier cosita acá estoy pendiente.
motivarlos. Es un periodo que se nos va súper rápido, pero que pues igual demanda de ustedes una gran exigencia, pero también es una gran oportunidad para avanzar en este sueño de ser profesionales. Entonces, feliz noche, Gerson, feliz noche para todos, un fuerte abrazo y quedo muy pendiente de sus dudas e inquietudes en el foro de aprendizaje.